y prevalencia de lupus, la fisiopatología del lupus, el cuadro clínico y diagnóstico en base a los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología del año 1997. Y los últimos criterios de clasificación que se utilizan, que son del año 2019, en el cual se ponen de acuerdo tanto el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, que son las dos grandes escuelas de reumatología a nivel mundial. Y finalmente, algo breve del tratamiento. Los logros que se quieren alcanzar es que ustedes lleguen a terminar la clase conociendo la definición y prevalencia de lupus, conozcan la fisiopatología, el cuadro clínico y diagnóstico de acuerdo a los criterios de clasificación y conozcan los aspectos básicos del tratamiento. Con respecto a la definición, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica. Se caracteriza por ser sistémica, lo cual quiere decir que puede afectar cualquier órgano de nuestro organismo y por lo tanto van a haber diferentes manifestaciones clínicas en pacientes con lupus. No todos los pacientes con lupus tienen las mismas manifestaciones. La prevalencia es baja, se presenta de 20 a 150 casos en 100.000 habitantes, va a afectar sobre todo a mujeres y mujeres en edad fértil, es decir, aproximadamente entre los 15 y 45 años de vida. La prevalencia va a ser mayor en mujeres, con una relación en comparación al hombre de 10 a 1, y se dice que es más común y severa en afroamericanos y asiáticos, pero específicamente en el caso de los afroamericanos se han hecho más estudios y se ha demostrado que esta severidad no depende tanto de la parte racial, sino también del acceso a los servicios de salud que tiene esta población y que por ende, por estar limitado, se hace más grave la enfermedad. Ahora, con respecto a la fisiopatología, como bien les he señalado, no solamente va a participar un solo grupo de genes, sino que la fisiopatología es variable. Se dice que participan factores genéticos, factores ambientales, factores hormonales e incluso factores infecciosos en el desarrollo de esta enfermedad. Dentro de los factores genéticos vamos a tener fracciones del complemento como el C1q, C2, C4, el antígeno leucocitario humano como el D2, 3 y 8, el gen de unión de la manosa, fracciones del receptor FC, del 2A, 3 o 2B, la interleuquina 10, la proteína 1 quimiotrayente de monocitos, el gen de la proteína 1 quimiotrayente de monocitos y el gen PTPN22. Dentro de los factores ambientales tenemos a la radiación ultravioleta, género, porque se ha determinado que las mujeres tienen más lupus que los varones, procesos infecciosos, dentro de estos tenemos el virus de Epstein-Barr, entre otros. Entonces, todos estos factores van a producir alteraciones en el sistema inmune, de tal forma que se presenten más bien autoantígenos a las células dendríticas. Estas a su vez la presentan a los linfocitos T y estos a los linfocitos B y se van a formar inmunocomplejos autoinmunes. Y estos inmunocomplejos autoinmunes en un primer momento van a producir inflamación en los depósitos, en los órganos en los cuales se depositen y principalmente en el 75% de los pacientes se depositan a nivel renal produciendo la nefritis lúpica, pero también pueden producir inflamación a nivel de la piel produciendo lo que es el rash malar o las vasculitis, pueden producir artritis si es que se depositan a nivel de articulaciones, pueden producir leucopenia, anemia hemolítica, trombocitopenia, convulsiones a nivel del sistema nervioso central, pueden producir inflamación de la pleura y dar pleuritis o inflamación del pericardio y dar carditis, o pueden producir también trastornos de la coagulación. Si es que estos procesos inflamatorios no se detectan y no se tratan a tiempo, finalmente lo que se va a producir es daño del órgano. Entonces la nefritis lúpica, si no se trata a tiempo, va a producir al final una nefritis esclerosante que se va a traducir en fallo renal, ¿no? Otro de los daños que se pueden producir es, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Se pueden producir, la neumonitis lúpica también puede producir al final fibrosis pulmonar, entre otros. Entonces, en este gráfico
tenemos en resumen las alteraciones que ocurren a nivel inmune. Como ya dijimos, los triggers o degatillantes van a ser variables, van a ser genéticos, ambientales, hormonales y virales, los cuales van a producir defecto en la apoptosis. Se dice que el defecto de la apoptosis es lo más importante que se presente en esta enfermedad, de tal forma que el material nucleosómico que se presente al sistema inmune sea un material nucleosómico modificado y va a producir alteraciones tanto a nivel del sistema inmune innato como a nivel del sistema inmune adaptativo. Así tenemos que a nivel del sistema inmune innato, estos autoantígenos van a ser degradados por las células dendríticas plasmocitoides y estas a la vez van a presentar estos autoantígenos a las células como son los macrófagos o polimorfos nucleares que van a producir una serie de liberación de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias van a actuar también activando el sistema inmune adaptativo y este sistema inmune adaptativo va a atrapar mediante las células dendríticas a estos autoantígenos, los presentan los linfocitos T y estos a su vez a los linfocitos B y se forman estos autoanticuerpos que van a estar dirigidos contra las propias células del organismo y van a terminar produciendo el proceso inflamatorio y finalmente, si no se trata a tiempo, el daño. Con respecto a los criterios de clasificación del año 1997 del Colegio Americano de Reumatología se presentan 11 criterios, de los cuales deben de estar presentes al menos 4 para que se lleve a cabo el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Estos criterios van a ser rash malar, rash discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis no erosiva, pleuritis o pericarditis, desórdenes renales, desórdenes neurológicos, desórdenes hematológicos, desórdenes inmunológicos y la presencia de anticuerpos antinucleares. Cada uno de estos ítems tiene detalles que los vamos a presentar a continuación. Entonces, en primer lugar vamos a tener el rash malar. El rash malar se caracteriza porque va a ser un eritema que va a ser plano o puede ser más bien sobresalido o elevado, en el cual se caracteriza porque se va a presentar a nivel de la región malar bilateral, son las famosas alas en mariposa, y se caracteriza porque va a respetar los surcos nasogenianos. Fíjense ustedes que estos surcos nasales entre la nariz y el labio van a estar respetados. Nunca el eritema afecta esta zona. Esta es una manifestación cutánea aguda de la enfermedad, pero también hay manifestaciones subagudas y manifestaciones crónicas. El lupus eritematoso cutáneo subagudo no está dentro de los criterios de 1997, pero sí está en los criterios del 2019, por eso se los presento. Se caracteriza porque van a ser placas hiperqueratóxicas descamativas muy parecidas a la psoriasis, pero realmente es una presentación de lupus en la forma subaguda. El rash discoide se va a caracterizar porque van a ser placas eritematosas elevadas con escamas adherentes queratóxicas y van a tener tapones foliculares. Generalmente van a ser lesiones crónicas que van a dejar cicatriz, ¿no?, con el paso del tiempo. Y esto sí está dentro de los criterios de clasificación del 97. La presencia de úlceras orales es otro de los criterios y se caracteriza porque pueden estar localizados a nivel nasal o a nivel orofaringeo, a nivel del paladar, ya sea duro o blando, y se caracteriza porque no son dolorosas y para que pasen como criterios tienen que ser observados por el médico que hace el diagnóstico o que hace la evaluación del paciente. La fotosensibilidad se va a referir a un rash cutáneo que presenta ante la exposición solar que va a causar molestias o dolor y se va a hacer rápidamente eritematosa la piel, y esto es referido por el paciente o observado por el médico y anteriormente no le pasaba esta fotosensibilidad, no tenía esa reacción inusual a la luz solar. La presencia de artritis en el lupus se caracteriza por ser generalmente una poliartritis no erosiva, es decir, no produce daño o erosión, solo inflamación. Y
Esto es lo que lo diferencia de la artritis reumatoide, ¿no? La artritis reumatoide es una artritis que produce deformidad y el lupus no encontramos deformidad en el lupus. Generalmente la artritis en el lupus es periférica y suele afectar también articulaciones pequeñas y ser simétrica. Cuando hablamos de artritis nos referimos a que hay presencia no solo de dolor, sino también presencia de tumefacción y derrame articular. La presencia de pleuritis o pericarditis debe estar demostrada tanto en la evaluación clínica como a nivel de imágenes, ya sea a nivel de radiografía o electrocardiogramas o ecocardiogramas. Se tiene que ver la presencia de líquido o derrame. Generalmente en el lupus suele ser bilateral, suele ser simétrico, pero también pueden haber casos raros en los cuales haya un derrame más asimétrico. La pericarditis puede inclusive llevar a taponamiento cardíaco si es que no se detecta a tiempo. Dentro de las alteraciones a nivel renal, que como ya les indiqué, son las más frecuentes que se presentan en el lupus, incluso se presentan hasta en el 75% de los pacientes, lo que suele marcar como criterio, o lo que marca como criterio, es la presencia de proteinuria persistente a un rango mayor a 0,5 gramos por día, o si es que no estamos haciendo una cuantificación, la presencia de 3 cruces en un examen de orina, así como también la presencia de cilindros de glóbulos rojos, de hemoglobina, cilindros granulares, tubulares o mixtos a nivel del examen de orina o de sedimento urinario. Al ser la alteración renal la manifestación más frecuente del lupus eritematoso sistémico o la afección más frecuente, se han establecido clasificaciones de la nefritis lúpica. La que más se usa es esta clasificación del año 2003, en la cual se pone de acuerdo tanto la Sociedad Internacional de Nefrología como la Sociedad Renal de Patología, y clasifica la nefritis lúpica en 6 grupos. Uy, me fui. A ver, vamos a hacer muy rápido. Ya, acá me quedé. Entonces, esta clasificación va de acuerdo a la gravedad de enfermedad. En la clase 1 vamos a tener la nefritis lúpica mínima mesangial, en la cual no se observan daños a nivel del microscopio óptico, pero sí se pueden ver a nivel de inmunofluorescencia. En la clase 2 ya se observan daños a nivel del microscopio óptico, y lo que vamos a ver es una proliferación a nivel del mesangio solo con microscopía óptica. En la clase 3 va a haber una nefritis lúpica focal, en la cual se afecten menos del 50% de todos los glomérulos. Van a haber lesiones activas, crónicas, y también una clasificación en la cual van a haber ambos tipos de lesiones. En la clase 4, que es la clase más frecuente, se van a afectar más del 50% de los glomérulos, y se caracteriza porque hay un daño, una nefritis lúpica difusa, que también puede ser segmentaria si afecta menos del 50% del glomérulo, o global si se afecta más del 50% del glomérulo como tal. Y pueden haber presencia de lesiones activas o crónicas o mixtas. La clase 5 va a ser la nefritis lúpica membranosa, y la clase 6 es la nefritis lúpica esclerosante, en la cual ya existe daño del riñón. Y ya en este estadio no tiene sentido tratar a nuestro paciente con inmunosupresores, pero sí se debe tratar con inmunosupresores desde la clase 2 hasta la clase 5. Dentro de las alteraciones neurológicas vamos a tener las convulsiones y la psicosis dentro de los criterios de clasificación de lupus, y para que clasifiquen como tal no deben de haber alteraciones metabólicas. Por ejemplo, no debe de haber uremia, no debe de haber cetocidosis, ni desórdenes hidroelectrolíticos o drogas que las causen, ya que estas enfermedades son enfermedades que llevan a la exclusión previa de otras causas, ¿no? Ni factores infecciosos que estén causando estas convulsiones. Pero no son las únicas manifestaciones que les da el lupus. El lupus les puede dar alteraciones tanto a nivel del sistema nervioso central diversas, como a nivel del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, pueden dar cefalea lúpica, que es una cefalea que se caracteriza porque no calma con ningún medicamento.
entonces puede darle meningitis. Entonces, un paciente puede estar con meningitis aséptica por lupus y tiene una alteración neurológica, pero no está dentro de los criterios de clasificación, lo cual quiere decir que también los criterios de clasificación no son, pueden tener alguna falla de diagnóstico, ¿no? Dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central vamos a tener inclusive disfunciones cognitivas, estados confusionales agudos, desórdenes de ansiedad, accidentes cerebrovasculares que pueden ser producidos por lupus, pero obviamente tienen que descartar cualquier otra causa. Y dentro del sistema nervioso periférico vamos a tener neuropatías, sobre todo podemos encontrar polineuropatías, plesiopatías, mononeuropatías que son muy frecuentes, o mononeuropatía múltiple, inclusive presentaciones como síndrome de Guillain-Barré, presentaciones como miastenia gravis o desórdenes autonómicos se encuentran dentro de las manifestaciones neurológicas del lupus eritematoso sistémico. Pero las que son más comunes van a ser las convulsiones y la psicosis lúpica. Por eso están catalogadas como criterios de clasificación. Dentro de las alteraciones hematológicas, recuerden de que esta enfermedad se caracteriza porque da disminución de todas las células de la sangre, o sea, puede producir anemia hemolítica con reticulocitosis, puede producir leucopenia y el valor de corte de leucopenia debe ser menor a 4.000 por milímetro cúbico tomado en 2 o más ocasiones. Puede producir linfopenia y el valor de la linfopenia es menor a 1.500 células por milímetro cúbico o trombocitopenia con un valor de corte menor a 100.000 por milímetro cúbico. Obviamente se deben de descartar otras causas como por ejemplo procesos infecciosos que les puedan producir trombocitopenia o medicamentos que puedan producir estas alteraciones. Una anemia ferropénica no es criterio de clasificación de lupus. La anemia hemolítica sí es criterio de clasificación de lupus. Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro de las alteraciones inmunológicas tenemos la presencia de anticuerpos específicos como el anti-DNA, el anti-SMID, que es el marcador inmunológico más específico para pacientes con lupus y sobre todo indica de que puede haber una afección renal en el transcurso de la historia de este paciente, y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Estos anticuerpos antifosfolípidos van a dividirse en anticuerpos anticardiolipinas, que pueden ser IgG o IgM, una prueba positiva para anticoagulante lúpico, o también pruebas serológicas para sífilis falso positivo, que estén presentes por lo menos durante 6 meses, y se tiene que confirmar esta falsa positiva con cuando lo tengan, tienen que hacer otro tipo de pruebas, como por ejemplo la absorción fluorescente de anticuerpos antitreponémicos. Si es que no tienen la enfermedad, deberían salir negativos, ya que son falsos positivos para sífilis. Y finalmente, el último criterio de estos 11 deberían ser la presencia de anticuerpos antinucleares. No señalan un valor de corte en esta clasificación, solamente se señala que un título anormal por inmunofluorescencia o cualquier otro tipo de estudio en cualquier momento y en ausencia de drogas puede marcar como criterio de clasificación para lupus eritematoso sistémico. Entonces, esta clasificación que acabamos de revisar se va a basar en 11 criterios, de los cuales deben estar presentes por lo menos 4, ya sea en forma simultánea o en forma seriada en cualquier intervalo de observación. Eso quiere decir que, por ejemplo, un paciente puede tener anticuerpos antinucleares positivos en el mes 1 y a los 6 meses comienza a ser rash malar y a los 12 meses comienza a ser convulsiones. Entonces se cuentan todos esos criterios. Pueden estar siempre y cuando entren en el intervalo de observación del personal médico que lo está asistiendo. Bueno, entonces cuando se han hecho el seguimiento de estos pacientes, se encuentra que hasta el 90% o más de estos pacientes tienen anticuerpos antinucleares positivos. Por tal motivo, se revisaron nuevamente esos criterios y en el año 2019 se juntan las dos grandes escuelas de reumatología, como son el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, y establecen nuevos criterios de clasificación para el lupus. Estos
criterios de clasificación señalan que para que un paciente ingrese a este diagnóstico, debemos de tener en cuenta en primer lugar la presencia de anticuerpos antinucleares. Y si da un valor de corte, ese valor de corte debe ser mayor a 1/80. O también establece la presencia de células HEP2, que acá no se utilizan para el diagnóstico de lupus, solamente utilizamos los anticuerpos antinucleares. Entonces, si es que estos están presentes, comenzamos a hacer la evaluación de los criterios aditivos para el lupus, y si es que no está presente, simplemente no clasifica como tal. Entonces, para estos criterios, para evaluar estos criterios, no debe haber otra causa que lo justifique. Por ejemplo, si es que es fiebre, no deben haber infecciones, porque si es que hay infecciones y hay fiebre, no contaría como una fiebre de origen, de causa autoinmune, como puede ser el lupus. Vamos a tener en cuenta de que estos pueden ocurrir a lo largo de la observación que tengamos con nuestro paciente, o sea, no es necesario que todos ocurran a la vez. Para que clasifiquemos a un paciente como con lupus, debe tener por lo menos más de 10 puntos en la evaluación de la clasificación. Aquí, como ya les referí, no necesitan ocurrir de forma simultánea, sino que pueden estar a lo largo de la observación del médico con este paciente. Y cada criterio va a tener un valor establecido o un score establecido, y nos vamos a quedar con el valor más alto de cada ítem que se evalúe. Bueno, entonces, estos son los criterios del 2000. Se van a dividir en criterios clínicos y en criterios inmunológicos. Dentro de los criterios clínicos vamos a tener alteraciones constitucionales como la presencia de fiebre. Si el paciente tiene fiebre y se han excluido otras causas de fiebre y solo nos quedamos con la posibilidad de que sea autoinmune, el valor de puntaje va a ser 2 puntos. Vamos a evaluar el criterio hematológico, y dentro de los criterios hematológicos, como ya les he señalado, la presencia de leucopenia, trombocitopenia o anemia hemolítica. Cada uno tiene su puntaje. Por ejemplo, leucopenia tiene 3 puntos, trombocitopenia 4 y anemia hemolítica. Si nuestro paciente presenta las 3 cosas, vamos a marcar solamente la que tiene mayor puntaje. Aquí, por ejemplo, vemos una coincidencia entre trombocitopenia y anemia hemolítica. Si tiene ambas, vamos a que tenga mayor gravedad. La anemia hemolítica siempre es la que tiene más gravedad, entonces marcamos como 4. Y recuerden que la anemia hemolítica debe estar demostrada. ¿Y cómo la demuestran? Pues con test de COMS, con presencia de reticulocitos, con aumento de DHL, con una autoglobina consumida, con aumento de bilirrubina indirecta. Entonces, todo eso tiene que estar presente. Entonces, se va a marcar un solo ítem y se va a marcar el que tenga mayor valor, si es presente, obviamente. Dentro de las partes de criterios clínicos neuropsiquiátricos vamos a tener la presencia de delirio, psicosis y convulsión. Uy, alguien prendió su micro. Fíjense que convulsiones es el que tiene mayor. Entonces, si estuvieran presentes todos estos, convulsiones sería el que se marque para la sumatoria. Dentro de los criterios mucocutáneos vamos a tener la alopecia no cicatrizal, la presencia de úlceras orales, la presencia de lupus subcutáneo agudo, que dijimos que era placas tipo psoriásico o hiperqueratóxicas declamativas, o presencia de lupus discoide, que dijimos que eran las lesiones crónicas que eran capaces de dejar cicatrices después de que se presente la lesión. Tiene un puntaje de 4 puntos, y fíjense que el lupus cutáneo agudo o rash malar tiene un valor de 6 puntos. A nivel de serosas vamos a tener la efusión pericárdico-pleural y la pericarditis aguda, donde la pericarditis aguda tiene mayor puntaje. Si estuvieran presentes ambas, damos el puntaje a la manifestación que tiene el valor más alto asignado. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas tenemos el compromiso articular, que como dijimos era poliartritis no erosiva, generalmente articulaciones pequeñas y simétricas. Y finalmente, en alteraciones renales vamos a tener la presencia de proteinuria mayor a 0.5 gramos en 24 horas. Las biopsias renales le van a dar el puntaje más alto a estas clasificaciones, y dentro de ellas el puntaje más alto lo va a tener una nefritis lúpica con una biopsia renal que indique una tipo 4 o glomerulonefritis difusa, o una tipo 3 o focal.
Entonces, si tenemos un paciente que solamente tiene ANA positivo y una biopsia que indica una nefritis lúpica tipo 4, ya tendría todo el puntaje para clasificar como tal. Obviamente que en una nefritis lúpica tipo 4 hay manifestaciones, ¿no? Como presencia de proteinuria, sedimento urinario, que generalmente el valor va a ser mucho más alto, ¿no? Y si más bien la biopsia renal es un tipo 2 o tipo 5, el valor va a ser de 8 puntos. Pero fíjense que la biopsia renal es la que tiene mayor puntaje. El compromiso renal de por sí, como está muy presente en el lupus eritematoso sistémico, se le ha asignado un puntaje mayor. Y por otro lado vamos a tener los criterios inmunológicos. Dentro de los criterios inmunológicos vamos a tener la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Hay un seminario que ustedes desarrollan dentro de este segmento que es de síndrome antifosfolípido. Entonces la presencia de anticuerpos anticardiolipinas o antibeta 2 glicoproteínas o de anticoagulante lúpico, cualquiera de ellos va a dar un puntaje de 2. Con respecto al complemento, vamos a tener la disminución de complemento C3 o C4 con un valor de 3, y si ambas fracciones de complemento están bajas, tanto C3 como C4, se le asigna 4 puntos. Y finalmente, los anticuerpos específicos de lupus, vamos a tener el anti-SMIT o anti-DNA-DS. Si cualquiera de ellos está presente, el valor de puntaje va a ser 6. Entonces, si cuando ustedes evalúan a su paciente tienen un puntaje mayor a 10 puntos, va a ser clasificado como un paciente con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Ahora, cada criterio tiene definición. O sea, cada marca que ustedes hacen tiene definición. Por ejemplo, fiebre no es fiebre la que a mí se me antoje, o más de 38 grados. Tiene que ser fiebre con una temperatura en 38,3. Si es que hablamos de presencia de ANA positivo, como ya les señalé, el valor de corte tiene que ser 1/80. Si es que hablamos de leucopenia, el valor tiene que ser menor a 4.000 células. Si hablamos de trombocitopenia, menor a 100.000 células. Si hablamos de hemólisis autoinmune, tiene que estar, como ya lo señalé, diagnosticada con los estudios necesarios, como por ejemplo el test de Coombs, el aumento de la deshidrogenasa láctica, la aptoglobina consumida, etc. Entonces aquí en estas láminas van a tener todos los detalles de cada criterio. ¿Ya? Entonces, finalmente, con respecto al tratamiento en lupus, el fundamento principal es hacer un diagnóstico temprano y tratar a nuestro paciente en una fase aguda de la enfermedad, con la finalidad de evitar el daño del órgano, porque una vez que lleguemos al daño, no se va a poder retroceder en ese daño. Entonces, la meta del tratamiento es tratarlo temprano. Como ustedes saben, bueno, como van a saber, nosotros utilizamos glucocorticoides, que son la metilprednisolona, la prednisona, para tratar al lupus y para tratar las fases agudas de enfermedad. Si estamos frente a un paciente que tiene afección orgánica importante, dentro de esas afecciones orgánicas importantes tenemos el compromiso renal y el compromiso del sistema nervioso central, tenemos que utilizar pulsos de metilprednisolona. Y la dosis de pulsos de metilprednisolona va de 10 a 15 miligramos por kilo día. A esto se le llama tratamiento de inducción. Generalmente se le da durante 3 a 5 días y posteriormente se va a bajar la dosis de forma progresiva utilizando prednisona. Si es que el compromiso severo es 1 miligramo por kilo día, si es que es un compromiso moderado es 0,5 miligramos por kilo día. Y no nos vamos a quedar con esa dosis de prednisona por siempre, sino que tenemos que irla bajando más o menos de 5 a 10 miligramos cada 2 semanas, con la finalidad de llegar a la dosis mínima de corticoides, ya que dentro de la meta del tratamiento se debe de evitar el uso prolongado de corticoides. Y el tratamiento se debe hacer en base al daño del órgano que presenta. Y si tenemos un paciente que tiene compromiso renal y además compromiso de serosos y además compromiso de piel, vamos a tratar siempre el compromiso más severo, que en este caso sería el renal. Con respecto a la hidroxicloroquina, se ha demostrado que la hidroxicloroquina previene los brotes agudos de lupus. Por lo tanto, todos los pacientes con lupus deben recibir hidroxicloroquina. Tienen
que tener en cuenta los eventos adversos de los medicamentos. Y dentro de los eventos adversos de la hidroxicloroquina está la disminución de los campos visuales. Por eso, antes de iniciar el tratamiento, tiene que tener una evaluación con el oftalmólogo y posteriormente cada año, por si estos eventos se producen. También se han hecho estudios y se están corriendo estudios acerca del uso de la hidroxicloroquina que señalan que realmente el daño ocular no es tan frecuente como se pensaba. También se utilizan ahorradores de corticoides. Dentro de los ahorradores de corticoides vamos a tener la satioprina, el metrotexate o micofenolato. Vamos a tener también a la ciclofosfamida, que la ciclofosfamida es un inmunosupresor que generalmente ustedes van a encontrar que hay presentaciones orales y presentaciones endovenosas. Las que se utilizan son las presentaciones endovenosas, las que utilizamos en la actualidad, por dos motivos. Primero, que nos garantizan la adherencia al tratamiento del paciente, ya que es una sola aplicación de acuerdo al esquema que se dé, porque hay diferentes esquemas. Hay esquemas que son mensuales o hay esquemas que son quincenales. Y porque es más fácil darle una megadosis para tratar compromisos graves a darle por pequeñas cantidades. Y finalmente, el rituximab se utiliza sobre todo para compromisos refractarios. Con respecto al uso de la ciclofosfamida, como ya les he señalado, hay diferentes esquemas de tratamiento, pero principalmente para el compromiso renal y hematológico se suelen dar de 6 a 7 pulsos, pero para el compromiso neurológico, que es el más grave de todos, el puntaje la cantidad de pulsos que se da es hasta por un año. O sea, se suelen dar 12 pulsos durante todo el año. Ahora, finalmente vamos a llegar a las conclusiones. Con respecto a las conclusiones, vamos a tener que el lupus eritematoso sistémico viene a ser una enfermedad sistémica multiorgánica que tiene mayor prevalencia en mujeres con edad fértil y suele ser más grave en afroamericanos. La fisiopatología es multifactorial, donde se van a incluir factores genéticos, autoinmunes, ambientales, hormonales e infecciosos. Las manifestaciones clínicas van a ser variables. Según la clasificación de 1997, se tienen que cumplir 4 criterios de los 11 establecidos. Y si nos vamos a basar en la clasificación del 2019, se tiene que cumplir con un ANA positivo en un valor de control de 1/80 y al menos 10 puntos para que nuestro paciente clasifique en este grupo. Y finalmente el tratamiento se va a dar según la gravedad del paciente. Aquí tenemos la bibliografía que se ha utilizado. He utilizado el Harrison y bueno, otros libros de reuma. Aquí también tienen el acceso a los nuevos criterios que está en una página que ustedes pueden descargar y revisar. Y finalmente las imágenes han sido sacadas de un libro de reumatología que está ahí también. Eso sería todo con mi presentación. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Doctora, buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, si una paciente ya tiene como que antes de que quizás tenga la enfermedad de lupus, ya tiene problemas oftalmológicos, como por ejemplo haya tenido una operación o disminución de la agudeza visual, ¿la hidroxicloroquina de todas maneras tendría que ir en tratamiento a dosis bajas o cómo podría ser en ese caso? Bueno, la dosis de hidroxicloroquina establecida es 5 miligramos por kilo día. Si es que hay retinopatía no se debería dar, pero toda esta evaluación tiene que ser con el oftalmólogo. Nosotros siempre los derivamos a oftalmología y ellos les hacen mediciones de campos visuales y evaluación de retinas, evaluaciones de mácula, etcétera. Y de acuerdo a esa evaluación es que se continúa o no el tratamiento. Si es que el riesgo es mayor que el beneficio, no se da. Como todo, o sea, tenemos que evaluar riesgo-beneficio. Si es que tenemos el riesgo de que la hidroxicloroquina puede producirle mayor daño al paciente, no se da. Si es que el beneficio va a ser mayor que el riesgo, se puede seguir dando. Pero eso lo hacemos en conjunto con la evaluación del oftalmólogo. ¿Y sigue con los otros tratamientos o se le da otra cosa en vez de la hidroxicloroquina, además del esquema de los que usted ha mencionado, o solo con los que están ahí mencionados? No, o sea, la hidroxicloroquina es un suplemento al tratamiento, no es lo más importante del tratamiento.
lo más importante del tratamiento es el uso de inmunosupresor de acuerdo al daño que tenga el paciente. Ustedes tienen a su paciente, entonces tienen que evaluar cuáles son los compromisos que presenta, porque no todos presentan los mismos compromisos, y de acuerdo al compromiso que presenta, tienen que enmarcar el tipo de tratamiento que se da. Ahora, por ejemplo, los compromisos más severos son el compromiso renal y el compromiso neurológico. En estos sí estamos obligados a darles inmunosupresores tipo ciclofosfamida, ¿no? Ahora, la ciclofosfamida es un inmunosupresor. Para darlo tenemos que estar 100% seguros de que nuestro paciente no tiene ningún evento infeccioso al momento de darlo. Para tal motivo tenemos que desfocalizar completamente al paciente, y desfocalizarlo incluye, por ejemplo, si está haciendo fiebre, la toma de urocultivos, hemocultivos y que todo esto esté negativo. La confirmación del diagnóstico como tal y posteriormente el uso de los inmunosupresores. Entonces, cuando el paciente está en la fase más aguda, el inmunosupresor no actúa al instante. El inmunosupresor generalmente demora 2 semanas en actuar. Entonces, lo que sí actúa muy rápido son los corticoides. Por eso es que se utilizan pulsos de metilprednisolona, que no se pueden dar de por vida, sino se dan de 3 a 5 días. Generalmente utilizamos esquemas de 3 días y posteriormente pasamos a corticoides vía oral, como la prednisona. Y a la par se tiene que dar el inmunosupresor como la ciclofosfamida, ¿no? Que también existen cuando ustedes ya hagan su revisión, esquemas de uso de acuerdo a la superficie corporal y lo aplicamos. Y la hidroxicloroquina es un tratamiento, es un coadyuvante, pero no es que sea el tratamiento más importante. Y ahora, cada vez que ustedes dan un medicamento, tienen que saber los efectos adversos de ese medicamento. Por ejemplo, ¿cuáles serían los efectos adversos de los corticoides? Pueden producir osteoporosis, pueden producir hipertensión arterial, pueden producir diabetes mellitus. Un paciente con diabetes mellitus, le doy corticoides, entonces, si lo necesita, tenemos que darle. Pero tenemos que ajustar la dosis y no darle dosis tan altas, y tenemos que ir controlando la presión, la glicemia, ¿no? Si es hipertenso, tenemos que controlar su presión arterial al momento de colocar los pulsos de metilprednisolona, pero si los necesitan, no los vamos a dejar de dar. Los damos igual, pero nos ayudamos de otros medicamentos para tratar de no producir alteraciones, ya sea en su presión o en su glicemia, según lo que presente el paciente. Uno ve la exposición y puede pensar que el paciente ideal sea un paciente que no tenga nada más que lupus, pero realmente en la vida real hay pacientes hipertensos, diabéticos, con problemas oculares, etcétera, ¿no? O con osteoporosis, o infectados, o embarazados. Mujeres embarazadas, ¿se les da tratamiento inmunosupresor? Pues tendrían que revisar. Y bueno, eso sería los objetivos que desarrollen también cuando amplíen todo esto según el caso clínico que se les presenta. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, tuvieron su primera clase con la doctora Pilar, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, yo también voy a intentar esta semana darles mis 4 teorías para que tengan tiempo de desarrollar con más libertad sus casos clínicos. Ya estaremos coordinando. Ya, Con doctora, está bien. respecto a mi grupo de práctica que me estaba escribiendo, yo voy a crear hoy el grupo y les voy a dejar su primera tarea.